¿cómo están? La editorial peruana La Siniestra Ensayos acaba de publicar el libro de la antropóloga francesa Valérie Robin Acevedo, Los silencios de la guerra, ya publicado aquí en Francia por las ediciones de la Sorbonne Nouvelle, en el que analiza los rastros de los años de violencia que cubrieron de sangre el Perú de finales del siglo XX. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como antropóloga social, Valérie Robin Acevedo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Valérie. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París en 1973 y que eres doctora en antropología social por la Universidad de París-Nanterre. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a la antropología? Bueno, llegué a la antropología por mi pasión por el Perú, en realidad. Así que luego de acabar el bachillerato, me inscribí en la universidad porque para mí la manera más idónea de llegar al Perú era estudiando antropología y estudiando el quechua en el INALCO, en Languedoc. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te llevó al Perú? Ese interés desmesurado por el Perú. Pues una pasión de niña, viendo algunos documentales, escuchando música de la sierra, bueno, pasiones de niños que luego se vuelven una pasión y un trabajo, finalmente. Tuve la suerte. Además tienes un español perfecto y un sutil y delicado acento peruano, ¿no? Ah, peruanísimo, sí, y con orgullo. Es cierto que cuando propusiste hacer una tesis sobre la guerrilla de Sendero Luminoso, que te lo prohibieron casi, diciendo la directora de la tesis que era demasiado complicado ese tema. Bueno, sí, digamos que éramos a fines de los 90 y mi directora de tesis me dijo, bueno, que era imposible para un primer trabajo de campo. Quizás tuvo razón, porque no tenía mucha experiencia todavía. Los hechos eran recientes, ¿no? Claro, todavía el conflicto armado era muy vivo, ¿no? Bueno, recién habían capturado a Abimael Guzmán en el 92, pero sobre todo porque era quizás inmadura, ¿no? Como antropóloga, y por eso me fui a trabajar al Cusco. Y te pusiste a trabajar sobre la relación entre los vivos y los muertos y la religión también, ¿no? Claro, sobre el tema de la antropología de la muerte, el tema funeral, ¿no? De los ritos funerarios y de las representaciones de la muerte y del vínculo de los vivos con los muertos, ¿no? Que no es totalmente independiente a lo que estoy haciendo ahora también, ¿no? Finalmente eso te desembocó en trabajar sobre la guerra y los restos de la sí, guerra, ¿no? Y también sobre la gestión de los difuntos, del duelo impedido, con el tema de la búsqueda de desaparecidos y el tema de las políticas de reparaciones post-conflicto, ¿no? Especialmente para los familiares que siguen buscando luego de 30, 40 años a sus... He leído que ahí te viste confrontada con lo que llaman ellos la mala muerte. ¿Qué es exactamente la mala muerte? Bueno, lo que llamamos la mala muerte en antropología en realidad es esta muerte desatendida, mal gestionada, que hace que en realidad los difuntos no están bien socializados y que en realidad los familiares sienten un dolor muy especial por no haber podido despedirse de su difunto y que hace que en general, en cuanto a creencias, como decías, religiosas, está vinculado con el tema de las almas que penan, las almas que siguen sufriendo hasta que reciban el cuidado adecuado. Estábamos viendo imágenes de Abimael Guzmán, cuyo cuerpo ha desaparecido, ¿no? Me decías. Sí, bueno, el Estado ha decidido efectivamente, luego de la muerte de Abimael Guzmán en la cárcel, de cremar su cuerpo, de no devolverle a sus familiares
y lo han mandado en algún lugar desconocido, o sea, como un secreto de Estado, pero que viene recordando métodos un poco, el paralelo es un poco extraño hacia épocas en las cuales en realidad fue el mismo Estado que también procedía en cremar cuerpos y desaparecer cuerpos a mano de los militares en ciertas zonas. Terrible. Valéry, ¿cómo se puede cumplir el duelo de un ser querido desaparecido del que no se tiene el cuerpo? ¿Es cierto que se llegan a celebrar funerales ficticios? Así es, en ciertos casos, en la implementación de las políticas de reparaciones a los desaparecidos, ha habido dinámicas que han incentivado lo que han llamado entierros simbólicos. O sea, por ejemplo, cuando hubo una exhumación en que exhumaron, pienso en un caso, en Parjo Pumatambo, exhumaron algunos cuerpos que habían sido cremados por los militares, precisamente, y solamente pudieron identificar pocos cuerpos del conjunto de difuntos que habían sido cremados. Entonces lo que decidieron, como no podía entregar el cuerpo o restos del cuerpo a todos los familiares, decidieron entregar aunque sea ataúdes, y hubo como pequeños rituales, si quieres, donde ahí los familiares pudieron poner prendas, cigarrillos o algunas cosas para poder representar al muerto, y ahí en esa configuración ritual también poder cerrar sus heridas y poder enterrar el ataúd vacío, si quieres, pero con esos sustitutos del cuerpo, digamos. Valéry, acabas tu tesis en el 2002, justo cuando se inician los trabajos de la Comisión Verdad y Reconciliación, que no acabó, ¿no?, con todos los secretos y los silencios de los duros años de la guerra. Sí, acabo ahí y entonces recién en el 2003-2004 empiezo mi investigación postdoctoral, que viene a ser el resultado con este libro, Los silencios de la guerra. Y ahí empiezo en un momento en que, bueno, hay una ebullición memorial, no sé si es ebullición. Sí, sí, sí. Porque, bueno, justamente hubo toda una reflexión, recuperaron testimonios. Entonces, había una apertura en ese momento también para hablar de esos temas, ¿no? Bueno, había también muchas expectativas también sobre posibilidad también de judicialización o sobre búsqueda también de los desaparecidos, ¿no? Y que se haga también la verdad. ¿Cómo fuiste recibida allí en Ayacucho por esas poblaciones que sufrieron tanto en esos años? Bueno, en el primer pueblo donde llegué, en realidad ahí tenían ya un discurso formatado, porque en ese primer pueblo ahí se habían conformado en rondas campesinas. Ocros. En Ocros, ¿no? Al sur de Ayacucho. Se habían conformado en rondas campesinas y entonces habían escenificado la masacre, una de las masacres senderistas que hubo en la zona. Y entonces usaron, digamos, las fiestas de carnaval también para escenificar su historia y poder también mostrarla, no solamente localmente, sino también como un mensaje hacia el Perú, para mostrar su participación, no solamente su sufrimiento, sino también su participación a la nación, porque también esas memorias son un pedido de ciudadanía, ¿no?, de reconocimiento, ¿no?, de ciudadanía para esas poblaciones a menudo estigmatizadas y puestas de lado, digamos, ¿no?, de la historia. Precisamente firmaste un artículo con el título Verdugo, héroe o víctima, memorias de un rondero campesino ayacuchano. La historia oficial no siempre es fiel a la realidad, ¿no? Bueno, la historia oficial no sé cuál será, porque sí, o sea, hay una memoria oficial quizás que se ha construido, se intentó construir también alrededor de la Comisión de la Verdad, pero que no es un relato hegemónico, porque en realidad en el caso peruano estamos ante este conflicto armado interno con un pasado que no pasa, como decía el historiador Henri Rousseau, ¿no? Es decir, hay una polarización muy fuerte relacionada con ese pasado, precisamente porque hasta hoy en día, ¿no?, se sigue instrumentalizando este pasado de una manera muy, muy políticamente, bueno, a veces vergonzosa, ¿no?, porque con lo que se llama en el Perú el término de terruqueo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su visión, pero curiosamente nadie llama a ese conflicto guerra civil. ¿Por qué? Es una guerra civil. Ocurre en un mismo país con gentes bajo un mismo gobierno.
Bueno, yo empiezo mi libro diciendo eso, ¿no? O sea, esta guerra fue una guerra civil, aunque no se la mencione de esa manera. Lo que pasa es que para muchos solamente se menciona el término de lucha contrasubversiva, lucha contra el terrorismo, pero es una visión sesgada, porque hay un proceso que yo llamo de desperuanización de los militantes senderistas. Y si bien es cierto, la ideología senderista ha sido una ideología muy radical, mucho más radical a nivel tanto ideológico como de las prácticas en comparación con los otros movimientos revolucionarios latinoamericanos, pero sin embargo hay que entender que fueron peruanos que entraron en el movimiento en algún momento. Entonces, el problema también con esta manera de no considerar esta violencia como una violencia propia, una violencia suya, hace que entonces uno en realidad menciona cada rato el conflicto armado, pero no reflexiona sobre él. Y el problema es que, y la instrumentalización actual, política actual por la derecha y la extrema derecha, hace que en realidad estamos cayendo en una especie, incluso yo diría, y peso mis palabras, una forma de negacionismo, porque solamente es cierto que la Comisión de la Verdad considera que Sendero Luminoso ha sido el principal responsable de las exacciones, desapariciones y muertes, con 54% de los difuntos y desaparecidos. Sin embargo, los demás han sido fruto también de las fuerzas policiales, militares y algunos también de paramilitares, pero eso desaparece totalmente de la manera como se habla hoy en día de este periodo. Y es un problema porque todavía estamos con juicios pendientes hacia los militares que no están avanzando y se está olvidando pues que tuvimos en el Perú también escuadrones de la muerte en los 90, apoyados, financiados por Vladimir Montesinos o por Alberto Fujimori, por ejemplo, hubo esas bases contrasubversivas también. Entonces, no podemos solamente estar alimentando el cuco del terrorismo, porque los atentados terroristas en el Perú de parte de Sendero Luminoso ya no hay desde fines de los 90. Entonces, ahí hay un problema. Y no es para menospreciar, ¿cómo se dice? Disminuir la responsabilidad senderista o la violencia senderista indudable que hubo y los atentados que hubo. Pero solamente enfocarse en este aspecto es muy problemático. Y el problema es que es el abuso de memoria, ¿no? Como diría el otro, que me olvidé su nombre, acerca de ese episodio. Y el problema es que la alusión y el hecho de estar acusando a mucha gente de terrorista es una manera de matarlo también socialmente. En España nadie niega que tuvimos una guerra civil en el 36, ¿no? Aunque la derecha pone en causa si fue un golpe de Estado o no la intervención del dictador Franco, ¿no? Otro de los pueblos que mencionas en tu libro es Huancapi, en el que ahí te encuentras con un santo francés. Sí, en realidad la historia con Huancapi es realmente, bueno, conmovedora para mí y desgarradora al mismo tiempo. Yo estaba en Ayacucho, volviendo de Ocros, y me cruzo con alguien con quien converso, tomando un café, y me dice, pero usted es francesa, entonces tiene que venir a mi pueblo, porque ahí tenemos nuestro santo patrón, que es San Luis, rey de Francia. Entonces fui. Y ahí me di cuenta de que en realidad había toda una memoria sobre la supuesta defensa del pueblo por el santo patrón. Un santo patrón que había defendido a los pobladores no solamente contra las exacciones de Sendero Luminoso, sino también del ejército. Y en realidad se ha estructurado una memoria muy fuerte alrededor de este santo en un momento en que los pobladores acabaron defendiendo a su santo. Y ahí es un momento muy especial porque en realidad es un momento en que logran vencer el miedo contra la situación del estado de emergencia y lo que es bello con esta historia de San Luis es que logran construir un mito, no solamente San Luis, que es el mito de origen del pueblo, que dicen que lo ha fundado, pero también es un mito de reconstrucción de los vínculos sociales tan dañados por la guerra.
por supuesto. Precisamente la recuperación de la memoria puede ayudar a reconstruir sociedades marcadas profundamente por la guerra. Es terapéutico esa recuperación de la memoria. Bueno, yo creo que si no es impuesta por una manera que se impone desde afuera, ¿no? Vemos también cómo hay procesos locales, ¿no? De lo que algunos han llamado la microreconciliación local, que puede tener que puede estar usando, por ejemplo, instrumentos culturales locales. Por eso en Ocros han representado a su masacre mediante los carnavales, las danzas y bailes y cantos de carnaval. En Huancapi, alrededor de su santo patrón, también para poder quizás sanar algunas heridas, pero no necesariamente mediante un discurso que diga explícitamente qué ha pasado, sino tomando por eso vías, digamos, alternas, ¿no? Y que pueden ser propuestas un poco distintas de la manera como la justicia transicional a veces se viene implementando con, un discurso, un testimonio y donde hay que ser la verdad y con los nombres y todo, ¿no? Entonces ahí son otros medios, digamos, locales que no son institucionales ni normativos, pero que tienen una eficacia y que sí en modo de reconciliación local, o por lo menos para poder seguir conviviendo juntos después de un conflicto donde en realidad, y por eso también hablo de guerra civil, por lo menos en ciertos lugares del país, la gente, se han matado entre hermanos, como decía la antropóloga Kimberly Seiden. Terrible. Hablando de exhumaciones, ¿hay problemas en Perú para las exhumaciones de las víctimas, como puede haberlos en España todavía 70 años después del fin de la guerra? Bueno, las exhumaciones que se están llevando a cabo desde hace, casi 20 años, a raíz de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se han multiplicado. El Estado está mejorando también sus procedimientos y se ha votado una ley de búsqueda de desaparecidos con fines humanitarios en el 2016 y se ha abierto un sector en el Ministerio de Justicia, una dirección de búsqueda, justamente para poder mejorar, digamos, el acompañamiento de los familiares, porque en realidad no solamente es el tema de la exhumación, el problema ahí también es el hecho de poder dar respuestas a los familiares, porque en muchos casos no va a haber devolución de cuerpos. Por ejemplo, los cuerpos que fueron mandados al río, echados al río, a los barrancos, a veces han sido comidos por los animales y desgraciadamente muchas veces no habrá posibilidad de devolver, pero entonces por lo menos intentar reconstruir esas historias y dar alguna información a los familiares para que puedan sí intentar cerrar un duelo, por lo menos. No se pueden hacer milagros, pero el San Luis de tu pueblo sí los hizo, ¿no? Por cierto, Sendero Luminoso en principio estaba opuesto, ¿no?, a todo acto religioso. Sí, supuestamente, pero es interesante no solamente quedarse en el plano de la manera como la cúpula senderista o Abimael Guzmán, como ideólogo, se opuso al tema de la religión, sino ver también cómo localmente han podido también adaptarse quizás. Entonces, ahí en el libro es cierto que cuento un encuentro que hubo entre unas monjitas que se habían ido a hacer una misa para una fiesta patronal y que se encontraron con todo un grupo de senderistas y ellos finalmente las dejaron hacer su misa diciéndoles que no hablen, pero ellas volvieron finalmente, estaban traumadas, pero no les pasó nada. Entonces ahí sí, finalmente, probablemente que ellos eran de la zona y entonces por lo menos no se habían opuesto a que haya una misa para festejar el santo local. Valeria, me contabas que vas a presentar tu libro a Perú pronto. ¿Dónde? ¿En Ayacucho quizás? Sí, lo voy a presentar en Lima y en Ayacucho normalmente. Sí, ahora a fines de octubre, exacto. Mandamos un saludo a nuestros oyentes que nos escuchan desde Ayacucho. Y una mención especial a Felipe López, que ha ilustrado en parte tu libro también, ¿no? Sí, hay un cuadro de él, pero en otro libro que se llama Retorno de Cuerpos, Recorrido de Almas, que lo vamos a presentar justamente en el Centro Cultural de Tenería Ñahui.
En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en el libro de la antropóloga francesa Valérie Robin Acevedo, Los silencios de la guerra, que ha publicado en Perú La siniestra ensayos y en Francia las ediciones de la Sorbonne Nouvelle, las ediciones de la Nueva Sorbona. Muchísimas gracias, Valérie, por haber estado Muchas aquí gracias con nosotros. por la invitación. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Ayacucho sin duda y en Lima, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.